Durante esta primera clase vamos a estar viendo una introducción a la hermenéutica bíblica. En la mitología griega, Hermes era el dios que servía de intermediario entre los dioses y los mortales. La palabra hermenéutica se deriva de esta deidad, Hermes. Con el transcurso del tiempo, la palabra llegó a asociarse en cómo se mueve un mensaje y eventualmente cómo ha de entenderse, así llegando al significado actual de hermenéutica, la ciencia de interpretación. Ahora, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es la hermenéutica bíblica? La hermenéutica bíblica es la ciencia y arte de la interpretación bíblica. Como ciencia es guiada por reglas y principios específicos dentro de un sistema que cuando son aplicados apropiadamente y consecuentemente al texto bíblico, llevan al entendimiento del significado objetivo del texto expresado por su autor. Es el meta de la hermenéutica bíblica, llegar al significado intentado por su autor. Ahora, muchos por la influencia de la posmodernidad en la actualidad objetan a tal definición diciendo que no es posible la objetividad, no es posible saber con exactitud, de forma objetiva, lo que un autor trata de transmitir a través del texto. Si bien muchos abogan por esto en la actualidad, tradicionalmente creemos que la hermenéutica sí nos lleva a un entendimiento objetivo del significado del pasaje, tal como lo intencionó o lo afirmó su autor. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe en Efesios, podemos ver que Pablo entendía perfectamente la objetividad de la interpretación. Escuche bien lo que él escribió. En Efesios capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está hablando de que él recibe como apóstol una revelación de Dios con relación a un misterio. Y este misterio lo da a conocer a través del documento que él ha escrito, esperando que el lector o el intérprete, a través de leyendo el escrito, pueda llegar a entender, dice él, mi significado o mi conocimiento del misterio de Cristo. Sin duda aquí Pablo está expresando su pensar de que verdaderamente existe una objetividad en toda interpretación. La hermenéutica entonces es la ciencia que trata acerca de principios y reglas que nos ayudan a llegar al entendimiento de un pasaje. Si bien la palabra hermenéutica no aparece en la Biblia, sí hay términos que se derivan de esta palabra. La palabra hermeneuo, por ejemplo, el verbo hermeneuo, significa explicar, traducir, interpretar. En Lucas capítulo 24, 27, Jesucristo mismo usa una palabra derivada del verbo hermeneuo. Es la palabra diermeneuo. Y él la usó precisamente para describir o se usa para describir lo que él hizo con las Escrituras. Escuche bien. En Lucas 24, 27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, y ahí está el verbo, les explicó, puede traducirse, les tradujo, les interpretó lo referente a él en todas las Escrituras. Y hay otra palabra también que muchas veces se usa como sinónimo en la hermenéutica y es una palabra que se deriva del verbo exegeomai. Es la palabra exégesis. Y esta se traduce explicar, exponer, interpretar o dar a conocer, como es en el caso de Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha, y el verbo griego aquí es exegesato. Él
ha dado a conocer, Él ha explicado, Él ha interpretado al Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero se ha hecho visible y claro a través del exégeta de exégetas, nuestro Señor Jesucristo. Como consecuencia de no aplicar debidamente los principios y reglas de la interpretación, la Biblia ha sido acusada de perpetuar confusión, de contradecirse o de enseñar ciertas doctrinas heterodoxas. Y quisiera darles algunos ejemplos de cómo la Biblia han sido distorsionadas y cómo se han cometido horrores en la interpretación bíblica. Por ejemplo, se ha acusado a la Biblia de enseñar politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Politeísmo es lo contrario a monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Politeísmo es la creencia en muchos dioses. Algunos han dicho que la Biblia enseña politeísmo, que enseña la existencia de que hay no solamente un Dios, sino un sinfín de dioses. Como vamos a ver, eso no es verdad. Pero, ¿de dónde se basan para decir esto? Uno de los pasajes que usan es 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. Donde el apóstol San Pablo dijo la frase como hay muchos dioses y muchos señores. Ahora bien, si tomamos esa frase y la aislamos solamente de lo que está a su alrededor, ¿qué dice la frase? Pues efectivamente, Pablo dijo allí que hay muchos dioses y muchos señores. Y por eso muchos mormones apelan a un texto como estos para enseñar la existencia de un sinfín de deidades. Pero la pregunta ¿es esta la intención del autor? En este caso, Pablo, que escribió estas palabras, ¿su intención es enseñar esto? De ninguna manera. Vean en contexto de qué está hablando Pablo cuando dice hay muchos señores y muchos dioses. Si empezamos, por ejemplo, leyendo el versículo 1 del capítulo 8, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Se da cuenta que en contexto Pablo no está enseñando politeísmo, Pablo no está afirmando de que hay muchos dioses y muchos señores, simplemente está diciendo en contexto que aunque algunos se llamen dioses, ¿y a qué dioses se refiere? A los ídolos en contexto. La gente está sacrificando, está ofreciendo alimento a ídolos, y estos son llamados dioses, pero lo son no por naturaleza, sino son dioses por atribución de parte de los hombres. Pero se da cuenta como una frase tomada de su contexto puede decir o aparentemente dice algo que va en contra de la verdadera intención de su autor. La Biblia no enseña el politeísmo. Por el contrario, el pasaje en su contexto afirma, Pablo lo hizo, para nosotros hay un solo Dios, afirma el monoteísmo bíblico. Pero hay otros, creámoslo o no, que han llegado a tener la osadía en decir que la Biblia misma enseña cosas como el ateísmo. Piense usted, ¿cómo hacer eso posible? Y uno de los pasajes que apelan para sustentar eso es el Salmo 14:1. El Salmo 14:1 dice, no hay Dios. Ahora dice eso el Salmo 14:1. Sí, efectivamente,
dice no hay Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacernos como intérpretes bíblicos ¿es esa la intención de su autor? Recordemos que la hermenéutica es la ciencia y arte de interpretación. Interpretación envuelve llegar a entender el significado intentado por su autor. Esto es lo que el salmista nos está enseñando, que no hay Dios. El ateo dice que sí. Por eso apela a esa frase, donde el salmista dice no hay Dios. Pero vean ustedes que en contexto, ¿qué es lo que el salmista realmente está diciendo? Bueno, Salmo 14:1 empieza diciendo ¿qué? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿quién es el que dice que no hay Dios? ¿Es el salmista? No. ¿Es Dios mismo? Claro que no. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? En contexto, es el necio que dice que no hay Dios. Este es otro ejemplo de qué tan fácil es tomar una frase o una palabra y tratar de hacer toda una doctrina o hacer una acusación sin ver su debido contexto. Y se ha también manipulado las Sagradas Escrituras para sustentar la herejía, herejías tal como reducir a Jesucristo a nivel de una criatura. En la actualidad, los testigos de Jehová se oponen contundentemente a la creencia bíblica y tradicional de la iglesia, y es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo no es menos que Dios, sino es igual a Dios, es Dios mismo. Pero uno de los pasajes que inclusive históricamente Ario, presbítero de Alejandría, usó para negar la divinidad de Jesucristo fue Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15, Pablo dice esta frase, el primogénito de toda creación. Es decir, hablando de Jesucristo, a Cristo se le llama el primogénito de toda creación. Y como la palabra primogénito para algunos significa el primer ser de una familia, el primer engendrado o creado de una familia, deducen que el significado de la palabra primogénito, por tanto, sea que Cristo es el primer ser creado de toda la creación de Dios. Fue la primera criatura que Dios usó. Esto lo creyó Ario. Y eso lo creen en la actualidad los testigos de Jehová. Pero vean ustedes, si Jesucristo no es Dios, entonces no hay Trinidad. Entonces, el Nuevo Testamento lo que en su totalidad ha enseñado error. ¿Por qué? Los autores del Nuevo Testamento estaban persuadidos, convencidos de la deidad de Jesucristo. Pablo mismo enseña sobre la deidad de Jesucristo. Y aún en este mismo pasaje, que los testigos de Jehová dicen que enseña todo lo contrario. Así que vale la pena que veamos el contexto de Colosenses 1:15. ¿Qué está diciendo? Bueno, leamos todo el versículo 15 y el versículo 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora veamos algunos asuntos que vamos a aprender a manejar y a usar en este curso de hermenéutica bíblica. Vamos a aprender a usar la gramática. Vamos a empezar a ver la importancia del texto bíblico. Dejemos que el texto bíblico mismo nos guíe para entender lo que su autor está tratando de expresar. Y veamos algunas cosas importantes. Por ejemplo, veamos que la primera cosa que Pablo dice en el versículo 15 es Él.
Este es el pronombre relativo. Y en el texto bíblico generalmente los pronombres relativos sirven como para conectar un versículo con los versículos anteriores. Así que cuando Pablo empieza diciendo él, el intérprete inmediatamente se pregunta, ¿a quién se refiere con él? Eso obliga al intérprete no empezar con el versículo 15 para entender el versículo 15, sino retroceder y ver de quién está hablando, quién es él. Bueno, si lo hacemos en nuestras Biblias, vemos que, por ejemplo, Pablo está haciendo una oración y en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien se refiere a quién, no al Padre, sino al Hijo. En quien, en el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego llega el versículo 15. Él, ese Él se refiere a quién, no al Padre, se refiere al Hijo. ¿Y qué dice del Hijo? Él es la imagen del Dios invisible. La primera cosa que debemos de ver en esta primera cláusula es que Pablo lo que está haciendo aquí es relacionando a Jesucristo el Hijo con el Padre, con Dios. ¿Y qué nos dice del Hijo con relación a Dios? Nos dice lo siguiente, Él es la imagen del Dios invisible. Dios que es invisible se hace claramente visible, dice Pablo, ¿a través de quién? A través del Hijo, a través de Cristo. Cristo es la representación perfecta de Dios. ¿Por qué? No porque es un Dios, no, porque Él es Dios. Así que con relación a Dios, Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios en la primera cláusula. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego veamos la segunda cláusula, que es la que se usa para decir que Jesucristo no es Dios, sino una criatura. La segunda cláusula dice, el primogénito de toda creación. Ahora, aquí el punto es ver qué significa la palabra primogénito. La palabra primogénito puede significar primero en orden cronológico, escuche bien, o también puede significar primero en rango. La palabra primogénito, de acuerdo a la cronología hebrea, puede significar también el preeminente, el número uno, con relación a rango. Así que la pregunta aquí es, ¿cuál es el sentido que Pablo está dando a la palabra primogénito? ¿Es Jesucristo el primero, el primogénito, en el sentido de ser el primero en ser criado? ¿O es Jesucristo el primogénito en el sentido de ser el número uno, el preeminente de toda la creación? Usted dice, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, dejemos que el autor mismo, en este caso Pablo, nos diga qué es lo que quiere decir por primogénito. Y por eso continuamos viendo el versículo 16. Ahora, observen que el versículo 16 empieza con una conjunción. ¿Por qué? Esta es una conjunción y las conjunciones sirven en dos sentidos. Una, sirven para conectar. El versículo 16 está conectado con el versículo 15. ¿Cómo lo sé? Porque la conjunción ¿por qué? Conecta el versículo 15 con el versículo 16. Pero la conjunción no solamente conectan, las conjunciones también introducen o tienen cierto valor semántico. En este caso introduce la razón. El por qué introduce la razón de lo expresado en el versículo 15. ¿Por qué Jesucristo es la imagen de Dios invisible? ¿Por qué es el primogénito de toda creación? El versículo 16 lo responde. Cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades,
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, el versículo 16 nos da la razón que en qué sentido Jesucristo es el primogénito. ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿cómo presenta el versículo 16 a Jesucristo? ¿Lo presenta como la criatura o lo presenta como el creador? Bueno, veamos que el verbo fueron creados o fueron criadas. Ese verbo está en la voz pasiva. Y todo verbo tiene un sujeto. Y yo les preguntaría, analizando y viendo el texto, no me digan qué sienten, no me digan qué piensan, guiándose bajo el texto bíblico, ¿quién sería el sujeto de fueron criadas? Los testigos de Jehová dicen que es Él, Cristo, el primogénito. ¿Será Él? ¿Fueron criadas? ¿O el sujeto del verbo fueron creadas serían todas las cosas? ¿Cuál de los dos? Aquí no es una cosa de lo que yo siento, lo que yo pienso. Aquí es un asunto de gramática. ¿Quién es el sujeto de fueron criadas? El sujeto de fueron criadas no es Jesucristo, no es Él. El sujeto de fueron criadas es todas las cosas. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿qué cosas fueron creadas? Responderíamos todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas. Y cuando Pablo dice todas las cosas, ¿qué se entiende por todas las cosas? Dice, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios y poderes y autoridades. En otras palabras, se está hablando tanto del mundo material, físico, como del mundo espiritual, el mundo angelical. Todas las cosas fueron creadas. Los ángeles fueron creados. El mundo material fue creado. ¿Pero qué de Él? El texto no nos está diciendo que Él fue creado. Como decía, el sujeto del verbo fueron creadas, son todas las cosas. Entonces, si todas las cosas fueron creadas, ¿qué de Jesucristo? Observe cómo Pablo hace una distinción ontológica entre todas las cosas que fueron creadas y Jesucristo. Hace esta distinción ontológica poniendo a Jesucristo en un lugar aparte de todas las cosas. Y la forma en que lo hace gramaticalmente es usando tres diferentes preposiciones. Observen que Pablo dice que todas las cosas fueron creadas en Él, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Cuáles son las tres proposiciones usadas aquí? En Él, por medio de Él y para Él. Entonces, vean lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas fueron creadas, pero fueron creadas ¿en quién? En Él. Él no es parte de todas las cosas creadas. Él es aparte de todas las cosas creadas. Él es el creador de todas las cosas creadas. Todas las cosas que existen solamente en Él. Si quitamos a Cristo de la ecuación, no hay universo. No hay todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Él. Y no solamente lo coloca a Él como siendo esencial para la existencia de todo lo demás, también dice que todas las cosas existen por medio de Él. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es el agente de la creación. Dios el Padre creó el universo a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el agente que realmente trajo a la existencia todo lo que existe. Y no solamente eso, no solamente es el agente intermedio. Observen que Pablo también usó una tercera preposición. Y es la preposición para Él. Todas las cosas fueron creadas para Él. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que Jesucristo es el legítimo dueño de todas las cosas. ¿Cómo podemos decir que es una cosa cuando el texto bíblico nos está diciendo Él no es una cosa? Él es el dueño de todas las cosas. Si se dan cuenta entonces, Pablo está presentando a Jesucristo no como una criatura, sino haciendo una diferencia entre a Él como creador
y a todo lo demás como creación o como criatura. ¿Cómo se atreven las personas a decir que cuando Pablo dijo que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, estaba diciendo Pablo y enseñando que era el primer ser creado? Cuando nada en su contexto está indicando eso. Por el contrario, está dejando muy claro que Jesucristo, con relación a la creación, es el creador y no una criatura. Si se dan cuenta, la hermenéutica bíblica es importante porque nos ayuda a ver el texto y entender el significado del mismo cuando empezamos a aplicar los principios y reglas de la interpretación bíblica. Y cuando no lo hacemos, podemos caer nosotros también y cometer horrores de interpretación bíblica, lo cual es lo que nunca queremos hacer como intérpretes bíblicos.